Vamos a iniciar el día de hoy con el primer tema, se llama Liberando a los discípulos. Liberando a los discípulos. A partir de el día de hoy vamos a empezar a ver algunos temas hermosos como todo, porque siempre que vemos la palabra de Dios es algo bellísimo, pero vamos a empezar a ver temas, dos tipos de temas cada semana. El primero va enfocado a algo que como líderes tenemos que hacer con los discípulos, que como maestros tenemos que hacer con los discípulos. Hemos hablado que ya has aprendido mucho de la palabra de Dios, ya has escuchado la palabra de Dios, la has leído, hay cantidad de versículos que has leído y escuchado este año, que la verdad es que conoces ya mucho de la Biblia y es importante que alguien más empiece a conocerlo a través de ti. Entonces es una parte, y por la otra parte, esto va muy ligado con nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, en estos últimos temas del cuarto módulo vamos a estar hablando cosas específicas que hacer con los discípulos y número dos, cosas específicas que hacer con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces este tema se llama Liberando a los discípulos. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, por favor. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, buenísimo. El Señor es el Espíritu Santo es el Señor, es Dios. Por ahí hay quienes creen que el Espíritu Santo no es Dios, pero verdaderamente el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, cuando el Espíritu Santo desciende en un lugar, en un área específica de nuestras vidas, Él trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, si el tema se llama liberando a los discípulos, ¿qué necesitamos para liberar a los discípulos? Al Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Tu vida tiene que tener una comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que trae libertad a las personas. Tenemos que aprender a saber que el Espíritu Santo es el que produce la obra en nuestros discípulos. Entonces, si el Espíritu Santo trae libertad, lo que necesitamos es más del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en nuestra vida que no suceden porque no hay libertad. Y para que haya libertad necesitamos al Espíritu Santo. Hay maldiciones que traemos, a veces llegamos con cuestiones de nuestras familias, que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros mexicanos. Hay cuestiones que han pasado por generaciones. Pero cuando el Espíritu Santo llega a un área en específico, ahí empieza a haber libertad. Por ejemplo, hablemos de la pobreza, que tal vez me es fácil poner el ejemplo ahí. Tal vez por generaciones ha habido una mentalidad de pobreza que ha pasado de generación en generación, de tatarabuelos a bisabuelos, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres, de padres a hijos. Donde se piensa, por ejemplo, que ser pobre es bueno, que ser pobre es igual a ser humilde, que ser pobre es igual a ser honrado, que vivir en pobreza es igual a ser trabajador. Entonces, hay muchos conceptos que se confunden, porque es bueno ser trabajador definitivamente, pero no necesariamente el trabajador tiene que vivir en pobreza. Es bueno ser humilde, pero no necesariamente el humilde tiene que vivir en pobreza. Sí, entonces a veces relacionamos conceptos hasta que llega el Espíritu Santo y trae libertad a nuestras vidas. Entonces, cuando trae libertad, yo aprendo a través de su palabra que yo puedo ser humilde y también puedo vivir en riqueza.
que yo puedo ser un buen trabajador, honesto, y también puedo vivir en riqueza. Pero a veces los conceptos se mezclan, robando la bendición que Dios quiere traer en nuestras vidas. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo traiga libertad. Esas mentiras a veces están en los matrimonios, esas mentiras a veces están en los jóvenes, esas mentiras a veces están en nosotros como personas individuales, como adultos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Espíritu Santo, ven, muéstrame y trae libertad a mi vida. Tengo que salir de esto. Y el Espíritu maravilloso lo hace. Ahora, a ti te corresponde no solamente creerlo para tu vida, vivir en libertad, sino también enseñar a otros a vivir en libertad. De hecho, por ahí dicen que uno de los mejores métodos para aprender y reforzar el aprendizaje es cuando tú enseñas sobre eso mismo. Entonces, ustedes han estado aprendiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, estoy seguro que ha traído libertad en algunas áreas, no en todas, porque seguramente hay áreas, como en todas las vidas, en las que todavía necesitamos que el Espíritu Santo profundice. Entonces, tú has sido libre y ahora tú puedes enseñar a otros acerca de libertad. Y cuando tú le enseñas, entonces puedes crecer mucho más y puedes aprender mucho más. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Siguiente punto, liberemos a los que van a servir. Liberemos a los que van a servir. Un discípulo hemos visto que es aquel que sirve a Dios. Antes de convertirse en un servidor de Dios, es importante buscar su libertad. Por favor, si alguien puede leer. Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Lo leo yo, Paz. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Ok, muchas gracias, Anet. Bien, vemos aquí una visión. Aquí está el profeta Isaías teniendo una visión en el templo de Dios. El profeta Isaías, era un profeta de Dios, usado por Dios. Y si lo juzgamos nosotros así como por nuestra, así como diciendo qué tan bueno o malo sería el profeta Isaías, yo creo que en nuestros estándares humanos, el profeta Isaías sería un hombre de Dios tremendo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos damos cuenta quién es Dios y recordamos quiénes somos nosotros. El pueblo de Israel en ese tiempo, cuando el profeta Isaías estaba como profeta, como sacerdote, el pueblo de Israel vivía en un caos completamente alejado de Dios. Habían profanado el templo, adoraban a otros ídolos, había una maldad en el pueblo, era algo espantoso. Isaías, en cambio, era un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que leía su palabra, trataba de vivirla. Entonces nosotros podemos decir, bueno, Isaías era más o menos bueno, o era muy bueno.
Pero de pronto Isaías tiene una visión donde se mete al templo y ve a los ángeles volando ahí, ve la gloria de Dios, ve al Señor y dice, ahora sí se acabó todo para mí, porque soy un pecador. Si nosotros lo viéramos, nosotros diríamos, pero Isaías, vives en el templo, Isaías, eres un hombre que ayuda, Isaías, eres un hombre que lee la palabra, hablas la palabra, eres un hombre de bien. Pero cuando nos acercamos a Dios, es tanta su santidad que no hay nadie que se pueda acercar y decir, yo soy tan puro como el Señor. Siempre que nos acerquemos a Él, nos vamos a dar cuenta que hay algo en nosotros que tiene que ser transformado. Y así le pasó a Isaías. Pero fíjense, en el versículo 5, él dijo, estoy acabado, estoy condenado, soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Ahora, quiero decirte algo. Aunque Dios está en todos lados, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, la gloria de Dios no se muestra en todo lugar. Hay lugares específicos en los que Dios se muestra. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, cuando alguien, un ser humano, le invita a venir a un lugar y mostrar su gloria a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra. Y en esos lugares, Dios muestra su gloria. Por eso cuando nos juntamos, la verdad es que cuando nos juntamos en la iglesia, hoy más que nunca podemos darnos cuenta qué hermoso es cuando nos juntamos como iglesia. Ahora, el auditorio donde estábamos era un salón, era un auditorio, era un local normal. Pero cuando nos juntábamos a adorar en ese lugar, la presencia de Dios descendía de una manera preciosa. Lo mismo pasa en nuestras casas cuando lo hacemos. Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria, milagros suceden, somos transformados, porque el primer versículo que leímos es, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, tú y yo necesitamos del Espíritu de Dios en cada área de nuestras vidas. Muchas personas quieren dividir y decir, bueno, el Espíritu de Dios que está en la iglesia, yo voy los domingos ahí, que el Espíritu Santo me toque, pero que no esté en mis negocios, que no esté en mi matrimonio, que no se meta con la educación de mis hijos. No, porque entonces no vas a recibir libertad en esas áreas. Necesitamos que cada esfera de nuestra vida sea tocada por el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos al Espíritu Santo por ser santos, no porque nos hemos portado bien. Ninguno de nosotros. Entonces, no creas que, bueno, como hoy me he portado bien, el Espíritu Santo va a obrar con más poder. No es así. Otra vez volvemos a lo religioso. A veces pensamos, bueno, como me he portado bien, me merezco que el Espíritu Santo me bendiga. No. El Espíritu Santo te quiere bendecir porque tú eres un hijo de Dios. Porque Jesús pagó un precio para bendecirte. Y a veces entre la religión y la fe hay una pequeña línea que se cruza, donde pensamos que tenemos que ganarnos las cosas portándonos bien, cuando en realidad Jesús ya se portó lo suficiente bien por ti y por mí. Lo que sí podemos hacer, aunque nos hemos portado mal, es Espíritu Santo, ven a mi vida. Te necesito. Te necesito. Y eso trae libertad a nuestras vidas. Eso trae libertad a nuestros matrimonios. Fíjense, Isaías cómo se sentía pecador, de labios inmundos, pensaba que ya se iba a morir y eso que él estaba viendo una visión impresionante del templo de Dios. Vamos a leer más adelante, Isaías capítulo 6, ahí mismo, ahora del versículo 6 al versículo 8, por favor. Dice, entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados.
Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Gracias, Isaac. Fíjense, ¿qué sucedió? Él dijo, Señor, he pecado, soy un pecador. Y de pronto vuela un ángel, dice que un serafín, y agarra un carbón encendido del altar en el cielo, en ese templo espiritual en el que estaban, agarra un carbón con las tenazas y con eso toca los labios de Isaías. Imagínate un carbón encendido tocando la boca de Isaías, purificando la vida de Isaías y trayendo libertad. Y cuando trajo libertad, dice, tu culpa se ha quitado, tus pecados han sido borrados. Imagínate el alivio que ha de haber sentido Isaías. Porque tal vez Isaías pensó, no, Dios me trajo para regañarme, o Dios me trajo para matarme, o Dios me trajo para juzgarme, como muchas personas hoy llegan a la iglesia. No, es que seguro Dios me va a regañar, no es que seguro Dios me va a castigar, no es que seguro Dios me va a lanzar una maldición. No, 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 no. El deseo de Dios es darnos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Ese es el deseo de Dios. Pero el diablo viene a mentirnos y el diablo quiere hacernos creer, no, 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 no vayas con Dios, te va a regañar. No, ¿cómo te acercas con Dios si pecaste? No, no vayas con Dios porque acabas de portarte muy mal. No, no, cuando nos portamos mal es cuando debemos de acercarnos con el Señor. Jesús dijo, yo no he venido con los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de un médico. Yo he venido a los enfermos, porque los enfermos son los que necesitan de un médico. Y entonces Isaías decía, no, estoy muerto, Dios me va a matar. Y de pronto un ángel viene y toca con un carbón su boca y le dice, tu culpa es quitada, tus pecados son quitados. ¿Qué hizo? Le dio libertad. Tú y yo tenemos que aprender a traer esa libertad a cada persona que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Entonces, el Señor ha traído libertad y después, ¿qué sucede? De pronto Isaías, mientras está sucediendo todo eso, escucha que Dios dice, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá? Lo invitan a la conversación e Isaías dice, Señor, yo voy, envíame a mí. La libertad que Dios trae a nuestra vida produce en nosotros un deseo de querer hacer algo por Dios, un deseo de servirle. Por eso es tan importante que nosotros seamos personas que traigan libertad a los discípulos, que traigan libertad a las ovejas. Hay personas que Dios ha puesto alrededor de ti para que tú les des la libertad del Espíritu Santo. Y cuando son libres, quiero hacer algo por el Señor. ¿Qué pasó cuando la suegra de Pedro estaba enferma? Llega Jesús y la libera de esa enfermedad y lo primero que hace es que se pone a servirle a Jesús. Le prepara la cena a él y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque de la libertad viene una adoración, una actitud de servicio hacia el Señor. Así que tenemos que aprender a liberar a los que van a servir. Este siguiente punto es, necesitamos discípulos libres. La iglesia necesita líderes libres. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 20, por favor. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno,
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Miren lo que produce, gracias Alma, miren lo que produce liberar personas. Miren lo que produce. Ahora, no eran perfectos, no confundamos liberar a un discípulo con convertirlo en una persona perfecta. Los cristianos vamos en camino a la perfección, pero no somos perfectos. Nos equivocamos, tenemos errores. A veces hay áreas de nuestra vida muy vergonzosas, pero aún así Dios nos ama. Y Dios necesita ir trayendo libertad a nuestras vidas. Ahora, con esto no quiero que te acomodes y digas, bueno, pues entonces todos somos así. No. Tenemos que ir siendo transformados y tenemos que ayudar a otros a ir siendo liberados. Pero si te das cuenta en esta lista de discípulos, menciona a uno en específico, Judas, el que lo traicionó. Era discípulo de Jesús. Yo sé que siempre lo imaginamos como con cara de satánico, pero él fue usado por Dios. Él fue una persona en la que Jesús confió, a quien Jesús amó, que comía con Jesús, que escuchaba sus enseñanzas, que liberó a los endemoniados, que predicó la palabra, pero fue tentado y cayó en una de las peores tentaciones. También vemos a Pedro, aquel que lo negó el último día que estuvo con él. Entonces, no somos perfectos, pero vamos caminando hacia la perfección. Lo que sí es que necesitamos ir siendo liberados. Necesitamos discípulos libres. Un discípulo, como ya hemos aprendido, es una persona que trabaja para el reino de Dios. Es una persona que ha decidido servirle al Señor. Es una persona que ha decidido darle su tiempo al Señor, como ustedes. Es una persona que, como ustedes, ha decidido en no solo dar su tiempo, sino dar su esfuerzo y dar su dinero para que la obra de Dios siga creciendo. Eso es un discípulo. Eso es lo que hace un discípulo del Señor. Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Bendecir a las personas, sanar a las personas y provocar lo que Isaías vivió, que la presencia de Dios llenara a cada persona, así como llenó a Isaías y lo liberó. Tu casa es un lugar donde la presencia de Dios tiene que descender para que personas sean liberadas y transformadas. Tu oficina, tu lugar de trabajo, es un lugar que tiene que ser transformado por la maravillosa presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser liberada. Miren, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo tengo una gracia especial y yo creo que muchos cristianos o tal vez todos la tenemos. Pero es impresionante cómo muchas veces tú estás en un lugar, no conoces a nadie. Una vez fuimos a ver unos locales y de pronto empezamos, uno de los señores empieza a platicarnos toda su vida, pero toda su vida, no le habíamos dicho nada, o sea, 2, 3 palabras y empezó a platicarnos toda su vida y no lo conocíamos, nunca lo habíamos visto y nos platicó desde lo peor que vivió hasta sus más grandes victorias, derrotas. Se empezó a abrir su corazón. Porque hay una gracia especial que Dios ha puesto en ti y en mí. Y esa gracia hace que ellos, no sé qué tienes tú, pero quiero abrirte mi corazón. No sé ni por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, pero quiero que me escuches. Quiero que ores por mí. No sé si te lo han dicho, yo creo que sí, porque tienes la gracia y la unción del Espíritu Santo. Es que no sé qué hay en ti, que quiero platicar contigo, quiero que me escuches. Haz una oración por mí. Porque saben que tú estás cerca de Dios. Saben que estás caminando con Jesús y anhelan esa libertad que tú tienes. Libéralos. Porque Dios te los ha puesto ahí para que tú traigas esa libertad
a sus vidas. Con eso paso al siguiente punto. La iglesia fue creada para liberar. La iglesia fue creada para liberar, no para juzgar, no para criticar, no para aplastar. Fue creada para liberar, para romper cadenas, para abrir la cárcel en el nombre de Jesús. Vamos a leer uno de los versículos que más hemos leído en Leadership. Mateo 9, del 35 al 38, por favor. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Buenísimo, lo hemos leído varias veces. Y este es uno de los versículos más importantes que hemos aprendido en Leadership. Fíjense, ya hablamos de la gloria de Dios. Ya hablamos acerca de liberar a los discípulos, de liberar a los cristianos, de liberar a aquellos que no conocen al Señor. Nos vamos liberando, pero de pronto Jesús ya había liberado a muchísima gente, muchos endemoniados, había sanado a los enfermos, había, había... Se escucha mal, pastor, está yendo, no se entiende. ¿Ahí me escuchan? A ver, vamos a ver. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Sí? Ya. Ok. Les comentaba que Jesús ya había sanado a los enfermos, Jesús ya había liberado a los endemoniados, Jesús ya había restaurado familias, restaurado matrimonios, y de pronto tenía miles de personas que lo siguen. Miles, estamos hablando de miles, y estamos hablando de hace 2000 años, no es como ahorita que es normal que haya un estadio con 100,000 personas, no, en aquel entonces no era algo normal que una persona estuviera predicando en la playa y que 30,000 personas estuvieran escuchándolo. Pero de pronto en Mateo 9, el Señor Jesús dice que después de recorrer todas las ciudades, enseñar en todas las sinagogas, ir para acá, para allá, sanar enfermos, quitar dolencias, de repente vio a las multitudes, miles de personas, y tuvo compasión. Estaban todavía, aunque habían sido liberados, estaban confundidos. Estas personas estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Y dijo: necesitamos obreros. Necesitamos obreros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El punto es, la iglesia fue creada para liberar. Todos podremos pensar, pues, que Jesús los libere a todos, que Jesús los cuide a todos. No, porque la iglesia fue creada para eso. Y no estoy hablando del término iglesia como lo hemos escuchado o entendido por muchos siglos. La iglesia, el sacerdote, el pastor, el cuerpo de personas que trabajan en la iglesia o el templo físico. No. La iglesia es aquel que ha creído en Jesús. Aquel que ha decidido servir. En este caso, está hablando de ti y de mí. De cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar nuestra responsabilidad y liberar a las personas, hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo. Por eso aquí dijo: los obreros son pocos, pero hay multitudes. La cosecha está lista. Tenemos que orar: Señor, envía obreros. Señor, envía obreros. Señor, necesitamos más personas que estén discipulando, que estén liberando, que estén enseñando la palabra, que estén cuidando a esas ovejas que están desamparadas. Porque ciertamente hoy en día, aún en cristianos, es más, aún en nuestra iglesia hay ovejas desamparadas. ¿Por qué? Porque a veces no da el tiempo, porque a veces no da la vida, porque necesitamos más obreros. Se necesitan más obreros. Se necesitan más y más personas que nos ayuden en la obra del ministerio.
Entonces, no solamente es liberarlos, sino también formarlos. Y este es el siguiente punto. Tenemos que orar para liberar y formar discípulos. Tenemos que orar para liberarlos y formarlos. Jesús los liberó y después empezó a darles forma. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, por favor. Yo lo leo, Paz. Dice Lucas 6, 12, 16. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok, fíjense, aquí dice, gracias, Anet. Cierto día, Jesús subió a un monte a orar. Antes de escoger a sus discípulos, antes de traerlos con él, pasó toda la noche orando. Esta no es la misma cita que leímos, la otra estaba en Mateo, es la misma historia, en Marcos, perdón. Y aquí vemos a los 12 discípulos otra vez, pero después de que oró toda la noche por ellos. Tú y yo tenemos que aprender a orar por nuestros discípulos, orar por ellos, sabiendo que Dios, cuando tú oras, cosas poderosas suceden. Recalco y muchas veces lo digo porque en las mañanas que estamos orando, a veces por la rutina, como que nada más ponemos la oración y bueno, vamos a orar, ¿no? Como que ya es rutinario, pero se nos olvida que cada que nos conectamos a orar, nos estamos acercando al creador del universo, a aquel que puso el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas en orden. Imagínense, no es cualquier cosa, no es una pérdida de tiempo. Cuando tú oras por los discípulos que Dios te ha enviado, cosas poderosas empiezan a suceder. Así que no dejes de orar y ora por los discípulos que Dios te ha dado. Y tal vez tú dices, no, pues yo no tengo a ni uno. Bueno, ora por los discípulos que Dios te dará. Porque ciertamente Dios quiere darte discípulos. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. La cosecha es demasiada y necesitamos obreros. Necesitamos obreros. Ahora, Jesús los liberaba, Jesús los formaba. Tú y yo también tenemos que aprender a liberarlos y a formarlos. Dos ingredientes importantes. Ya hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae libertad y la palabra de Dios es el siguiente ingrediente. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un martillo. Está hablando de un martillo como el que usa un herrero. ¿Y qué hace un martillo? Empieza a golpear el hierro hasta darle forma y ponerlo de la manera que tiene que ser. Pero un herrero no da unos golpecitos. Los da, pero hasta el final. Pero primero empieza a dar unos golpes duros para enderezar el hierro, para enderezarlo. Y tal vez al final toma martillos más pequeños para ir haciendo los pequeños detalles. Con ese martillo a veces va a doler la palabra de Dios, pero esa palabra trae libertad. Esa palabra trae libertad a tu vida. Amén. Así que necesitamos ser libres, necesitamos dar libertad a los discípulos y también formarlos con la hermosísima palabra de Dios. Y por último, ya hablamos acerca de formar discípulos libres, ya hablamos acerca de formar a los discípulos
Y número 3, tenemos que aprender también a darles autoridad espiritual a los discípulos. Con las verdades de la palabra, con el maravilloso Espíritu Santo, tenemos que aprender a decirles, tú tienes autoridad espiritual. Yo te digo a ti hoy, tú tienes autoridad espiritual para orar y que los enfermos sean sanados, para orar y que los cautivos sean liberados. Tú tienes esa autoridad. Ahora tú tienes que darle de esa autoridad a otros discípulos. De eso se trata la maravillosa palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y de una vez el que vaya a leer, lea también Lucas 10, 1 y 2, por favor. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. Ok, gracias Isaac. Aquí vemos cómo Dios está llamando a los 12 discípulos. Acuérdense, los liberó, los formó y ahora les dio autoridad. Y les dijo, miren, yo ya les enseñé cómo expulsar los demonios. Yo ya les enseñé cómo orar por los enfermos. Ustedes han estado escuchando la palabra. Tienen que hacerlo. Ya crecieron. Tienen que hacerlo ustedes porque yo ya me voy. Y ahora lo tienen que hacer ustedes. Y Jesús les dio la autoridad. Y después llama a 72 discípulos. Ya hablamos de eso, pero en parejas de 12, 6 parejas de 2 personas son 12, y esas 6 parejas, cada una escogió a 12 discípulos, y por eso eran 72 discípulos. Y esos 72 discípulos hizo lo mismo, los envió de 2 en 2 y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es mucha, los obreros son pocos. Vayan y liberen a los endemoniados, vayan y sanen a los enfermos, vayan y prediquen la palabra, vayan, necesitamos más obreros. Entonces, donde hay poder y donde hay milagros y donde hay cosas poderosas sucediendo, hay crecimiento, pero también tenemos que aprender a tener un crecimiento organizado, y para eso hacemos discípulos. Para eso organizamos a los discípulos en parejas, para eso los enviamos y les decimos, te toca orar a ti, te toca creer en el milagro a ti, te toca predicar a ti la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también te ha dado autoridad a ti. Dios ya te liberó, Dios te ha formado y Dios te ha dado autoridad para que vayas y cosas poderosas sucedan cuando tú ores. Yo te digo esto a ti el día de hoy. Quiero que lo creas, quiero que lo vivas y ahora quiero que lo lleves a alguien más. Que lo liberes, que lo formes, que lo lleves a algo mucho mayor y le des autoridad para hacer lo mismo. Amén.